Bueno, buen día a todos. La clase pasada lo que vimos fue continuidad, o sea, la definición de todos los puntos de continuidad y cómo se clasifican. Hoy, después de ver derivada, vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar eso a ese ejercicio, ¿sí? Lo que tenemos que ver hoy, empezar hoy, es con derivada. Derivada es uno de los temas más importantes, así que lo que hacemos hoy se toma, ¿sí? La profe de práctico le subió ejercicios de derivada, vamos a hacer algún ejemplo sencillo hoy, pero bueno, derivada nos va a llevar desde hoy hasta agosto más o menos. No solamente derivada, pero son aplicaciones derivadas o cosas que vamos a ir sacando de derivada, ¿no? Vengo a revisarlo. El tema de hoy empezamos formalmente con derivada. Si ustedes siguen el apunte de Dante Quinteros, no me estoy saltando 2 o 3 páginas donde habla de teoremas de funciones continuas. Esas, léanlas, son sencillas, son teoremas y propiedades de las funciones continuas. No se toman, ¿ah? Pero son sencillas, o sea, no se dice, por ejemplo, la suma de 2 funciones continuas es una función continua. El producto de 2 funciones continuas es una función continua. Esas son propiedades de funciones continuas. Y después, como teoremas vinculados a funciones continuas, tienen teorema Bolzano y teorema de Weierstrass. Son sencillos de entender, son bastante lógicos, ¿ah? Esos no se toman, en general no se toman, ¿ah? Hay teoremas que sí se toman, que son más de la parte de derivada, que vamos un poco más adelante, y sí los vamos a ver acá, ¿ah? Pero bueno, quiero acelerar un poquito. Derivada. Vamos a verlo todo junto, o sea, la definición de derivada y la interpretación geométrica de derivada. Se lo vamos a hacer todo en una sola cosa. ¿Qué es derivada? ¿Cómo se ve? A ver, supongamos, ¿no? Yo tengo... Supongamos que tengo una función, ¿no? Dibujé un pedacito de función. Yo voy a hacer lo siguiente, a ver. Voy a tomar un punto, supongamos acá, punto A. ¿Ah? Ese punto A tiene como coordenadas X y como imagen f de X. Voy a tomar ahora otro punto, supongamos por acá, B. Ese otro punto también tiene coordenadas ahí. A esa coordenada de X le voy a llamar X más delta X. O sea, lo que hice fue, como para que vayamos viendo, ¿no? Yo estaba parado en X, incrementé a X en delta X. O sea que esta distancia es delta X. Yo incremento de X, vengo acá y ahí tengo otro punto. Ese otro punto tiene imagen, esa otra coordenada tiene imagen, que va a estar más o menos por acá. Va a ser f de x más delta x. ¿Ah? Si se fijan, este gráfico es muy parecido a lo que hicimos cuando hicimos con continuidad. Le dábamos distintos los nombres, pero es muy parecido. Yo acá puedo hacer así ahora, a ver. Extiendo esta línea. Acá tengo un ángulo recto. ¿Ah? Y acá puedo hacer así, saco acá. Esta distancia es la distancia delta I. O sea, es cuánto se incrementó la función. La función estaba acá en el punto A, o sea, estaba en f de x, y por culpa de haber incrementado la x, desde el punto A se fue al punto B, o sea, desde el punto de vista de la I, estaba acá y se fue hasta allá arriba, ¿sí? O
sea que eso es el incremento que sufrió I. Delta I, yo lo puedo calcular, es la función incrementada menos la función sin incrementar, o sea que lo pongo. Es la función valuada en el x más delta x, a eso le damos función incrementada, menos la función sin incrementar. ¿Me siguen hasta ahí, sí? Acá adentro, a mí me queda un triángulo rectángulo, donde tengo los dos catetos, y ya voy a dibujar ahí la hipotenusa. Pero los dos catetos son delta I, es la altura esa, y delta X, que yo lo puse acá abajo, lo puedo poner acá para que quede claro, es delta X. Yo lo que voy a hacer ahora, a ver si tengo una regla. Voy a intentar que me salga lo mejor posible. Voy a hacer una recta secante. Una recta secante es una recta que pasa por dos puntos. Voy a hacer una recta que pasa entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Es medio complicado con el pizarrón, pero va a ser... Bueno, más o menos. Le pifié ahí al B, pero... Más o menos. ¿Ah? ¿Sí? Es una recta que pasa por el AB. Eso se llama recta secante. Y lo voy a poner acá. Recta secante. Entonces, definición de recta secante es una recta que pasa por dos puntos. Ahora me quedó a mí un triangulito rectángulo, o sea, tengo los dos catetos y ese pedazo de recta me es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo que yo tengo ahí forma acá un ángulo. A ese ángulo le voy a llamar alfa. ¿Ah? Fíjense que ese ángulo yo lo puedo ver ahí, o lo puedo ver, es el mismo ángulo que se forma acá. ¿Ah? ¿Por qué lo hago acá? Porque lo que a mí me interesa es medir ángulos con respecto al eje de las X. Siempre, salvo que sea lo contrario, los ángulos los vemos en sentido antihorario. O sea, yo arranco el eje de las X y giro hasta el ángulo. O sea que tengo ese ángulo alfa ahí, que es el mismo que está ahí. ¿Me siguen, sí? ¿Sí? Sí, profe. Ahora fíjense que por trigonometría yo puedo decir esto. La tangente de ese ángulo alfa, tangente es opuesto sobre adyacente, así se definía tangente, ¿sí? O sea que la tangente de ese ángulo alfa, viendo ese triángulo rectángulo que tengo ahí, es igual a delta I sobre delta X. ¿Ah? Opuesto sobre adyacente, me da la tangente de ese ángulo. ¿Qué representa eso físicamente o geométricamente hablando? A ver. Nosotros acá en análisis no le damos tanta física, pero yo no sé si ustedes están cursando. ¿Ustedes están cursando física 1? Sí. Bueno, y van a haber pasado toda la parte de movimiento rectilíneo uniforme, toda la parte de velocidad, aceleración, también de eso, ¿o no? Sí. O no lo han visto. Entonces, a ver, intentemos traer eso acá. Supongamos que la función esta, ¿sí?, me represente la distancia recorrida por un vehículo en un tiempo. O sea, mi variable independiente X, en vez de ser X, yo le podría decir que es T. No le voy a cambiar el nombre para no complicarla, pero supongamos que sea el tiempo. Y el eje de la Y es distancia. ¿Sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, lo pongo en azul así después lo borro. Si el eje de las X es tiempo, o sea, acá supongamos que estaba en 1 hora, y acá en el X, esta otra coordenada estoy en, no sé, 5 horas. ¿Ah? ¿Y qué estoy diciendo? Que
cuando el vehículo ese estaba en el tiempo 1 hora, en distancia estaba, no sé, en 2 kilómetros, para hacer kilómetros por hora, y cuando llegué a 5 horas estaba en 100 kilómetros. Estoy poniéndole valores, ¿sí? ¿Qué me representa ese cociente que estoy haciendo? Fíjense, delta X, o el delta de tiempo, en mi ejemplo con numeritos sería 5 menos 1 es 4, o sea que vale 4 horas. ¿Sí? El delta X sería acá 4 horas. Es cuánto pasó en tiempo. Y el delta Y, que es el delta de distancia, con mis valores de 100 menos 2 me daría 98. 98 kilómetros. Si yo hago, para mi ejemplo, delta I sobre delta X, sería los 98 kilómetros dividida las 4 horas. ¿Ah? Eso me da 24,5 creo. ¿Sí? Pues 98 dividido 2 es 49, 49 dividido 2 es 24,5. Fíjense que me da 24,5 kilómetros por hora. ¿Ah? O sea, si le pongo sentido físico, por ejemplo, velocidad, distancia y tiempo, ese cociente me da una velocidad. Me da velocidad. Y no solamente me da velocidad, sino que lo que me está diciendo es la velocidad promedio. O sea, yo estoy diciendo que si un vehículo recorrió 98 kilómetros en 4 horas, podría decir que la velocidad promedio fue esa, 24,5, porque si yo multiplico 24,5 por las 4 horas me da 98. Está claro que no estamos haciendo ninguna ciencia complicada, ¿no? Cuánta distancia recorrí en tanto tiempo y me da la velocidad. Fíjense que esa velocidad promedio es representativa de cuánto se incrementó, pero no es, o está muy lejos de ser una velocidad instantánea. O sea, yo no sé con eso, en realidad el vehículo si fue más rápido en una parte o más despacio en otra parte. O sea, es una velocidad promedio. De hecho, si yo me fijo en el gráfico y empiezo a sacar conclusiones de ese gráfico, esa función tiene esa forma así, yo podría, o me puedo inferir, es fácil verlo, que al principio, el vehículo iba mucho más rápido, o sea, iba creciendo más rápido con respecto a la distancia y con respecto al tiempo, o sea, acá la velocidad era mayor. Y a medida que me fui acercando al punto B, la velocidad fue disminuyendo. Eso yo lo puedo sacar del gráfico, lo puedo ver. Lo que yo quiero hacer ahora con derivada, y ahora vamos yendo más a derivada, ¿no? Es quiero calcular la velocidad instantánea, o sea, la velocidad exacta, en un punto. Por ejemplo, el punto A. Me sigo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, quiero saber exactamente qué velocidad había ahí. O en cualquier punto, yo voy a tomar el punto A. Quiero saber mejor cuál era la velocidad. ¿Ah? O sea, yo hasta ahora lo que estoy diciendo es que ese cociente, o sea, delta I sobre delta X, que geométricamente es la tangente de ese ángulo, es también la velocidad promedio, que es la velocidad media. Con derivada lo que yo quiero hacer es calcular la velocidad exacta en un punto, no en un periodo, no en un intervalo tan grande, sino en un puntito. Entonces lo que voy a hacer es así, a ver. Miren, voy a dejar clavado el punto A, no lo voy a mover. Pero lo que voy a hacer es, al punto B, lo voy a empezar a acercar al punto A. Por ejemplo, si en vez de estar ahí, lo traigo hasta por acá, por ejemplo. ¿Sí? Si ese era el punto B, a este le puedo llamar B', como diciendo el B. Entonces ahora la recta secante, si vuelvo a trazar la recta secante va a ser algo más o menos así. ¿Ah? Eso también es una recta secante. Y si al punto B, yo acá no lo voy a seguir haciendo porque se va a empezar a hacer un quilombo gráfico, ¿no? Pero
Si al punto B, en vez de, fíjense que yo lo acerqué, si en vez de dejarlo ahí, lo acerco más, lo acerco más, lo acerco más, lo acerco más, va a llegar un punto donde el punto B lo voy a traer tan cerquita al lado del punto A como yo quiera. Lo sigo acercando. Yo creo que usted tiene que darse cuenta que es lo que estoy haciendo. O sea, voy a usar después el tema del límite. Yo voy a tomar el límite después de que el punto B tienda al punto A. A medida que el punto B se acerca a la recta esta es como que se va parando, ¿sí? Que acá es más paradita. Llega un punto donde el punto B se acercó tanto a la como yo quiero que casi que ni se distinguen. Ese punto, esa recta que queda, la voy a marcar con rojo porque es diferente, es importante. Va a quedar algo así, más o menos. Sí, ¿no? Como la recta verde se va parando y se termina, cuando el punto B se termina confundiendo ahí con el A, me queda una recta que es más o menos así. Esa recta que está en rojo se llama recta tangente. ¿Me siguen, sí? Sí. Entonces, las rectas secantes se van parando. En este caso se van parando porque la función es así. Si hubiera sido la función de otra forma, se hubieran ido acostando. Lo importante es que la recta va, como que se va cambiando. Cada recta que yo voy haciendo esa recta secante, el ángulo alfa va cambiando. ¿Sí? En este caso, a medida que la recta se va levantando, el alfa va aumentando de a poquito. Cuando el punto B llega al punto A, o está tan cerca del punto A, esa recta secante se transforma en lo que se llama recta tangente. Y esa recta también forma un ángulo que, como es importante, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar beta. O sea, beta es el ángulo que forma ahora la recta tangente. Bueno, eso es si jugamos con los puntos. ¿Ah? Yo jugué con el punto B acercándolo a la A. Si ahora me voy a X ahí, que son mis variables, ¿qué pasó? Cuando yo hice que el punto B se acercara a la A, yo lo que hice en realidad fue ir achicando esto. O sea, esta distancia la fui haciendo cada vez más chiquita. En definitiva, yo lo que hice fue hacer que delta X, que es esta distancia, tienda a 0. Estoy haciéndolo bien chiquitito. Entonces, la tangente de ese ángulo beta, como acá, la tangente de ese ángulo beta, yo puedo hacerlo así, era delta y sobre delta x, era como yo calculaba el ángulo. Pero para que se convirtiera en beta, para que esa recta secante se convierta en tangente, yo lo que hice fue tomar límite para cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Cuando eso pasa, el ángulo alfa se convierte en ese ángulo beta, la secante se transforma en recta tangente, y esto es la definición formal de derivada. Yo le llamo f', se le pone un apóstrofo, ¿sí? Se le da así, es f'. Así se define derivada formalmente. Vamos después cómo se usa y demás, pero me siguen con la idea, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Desde el punto de vista de velocidad y tiempo, como hicimos con física, yo lo que estoy haciendo en realidad es, si tomo un intervalo de 4 horas, puedo sacar la velocidad promedio. Como es un intervalo grandote, yo cometo mucho error. O sea, yo no puedo decir que el auto o el vehículo fue siempre a 24,5 km por hora. Es el promedio. Si en vez de tomar 5 horas, yo hubiera tomado 1 hora, la velocidad promedio hubiera sido más cercana a la velocidad del auto. Y si el intervalo acá es más chiquitito,
si en vez de tomar la velocidad de la última hora, tomo la velocidad del último minuto, la velocidad promedio y la instantánea es bastante similar. Cuando tomo límite, o sea, cuando hago que delta x tiende a 0, la velocidad promedio se me transforma en la velocidad instantánea, de la velocidad exacta en ese punto. ¿Ah? Bueno, Profe, sí, ¿hay en esa función delta i no tiende a cero también? sí, y eso también está bueno para verlo. Cuando delta x tiende a 0, delta y también tiende a 0. Y eso está bueno porque ese límite es 0 sobre 0 en realidad, ¿no? De hecho, Claro, incluso lo puedo ver, estos son dos infinitésimos, porque cuando delta x tiende a 0, eso es un infinitésimo. Cuando delta x tiende a 0, delta y también tiende a 0, y también es un infinitésimo. Es cierto eso, ¿no? No tiene nada de malo. De hecho, esta materia, o parte de esta materia, se llama cálculo infinitesimal, porque todo lo que estamos viendo, nosotros no lo complicamos tanto, pero son infinitésimos. Son cositas muy chiquitas. ¿Ah? Es cierto lo que dicen. claro. Son infinitesimos, son cosas chiquititas. Yo estoy analizando, por eso acá viene el tema del límite. ¿Qué pasa o sea, es como que da un zoom, mucho zoom ahí adentro, estoy viendo qué pasa ahí en ese puntito muy, no hay cómo decirlo, me sigue la idea, ¿no? Estoy viendo, no me interesa Sí, sí, tanto así, viendo ahí muy, con un zoom ahí muy adentro, cómo se transformó esa velocidad promedio en una velocidad instantánea. ¿Qué me interesa de acá? Todo esto se toma, ¿sí? Y vean el video, o sea, esto es más que el gráfico, o sea, el gráfico da un resultado, pero lo importante de esto no es solamente el gráfico, sino la película, ¿ah? O sea, todo cómo se fue formando esto. Por eso cuando uno toma teórico escrito es medio difícil, porque lo ideal es que uno vaya explicando esto. ¿Ah? O sea, cómo pasó, todo el punto A, después el punto B, el punto B se acercó. Por ahí cuando ustedes rinden en parcial teórico escrito, lo ideal es hacer varios gráficos, o sea, supongamos, hagan un gráfico, después qué pasó en el segundo paso, en el tercer paso. ¿Ah? Como para ir viendo cómo se transformó esa secante en la recta tangente, el punto B se acercó al A, el delta x tendió a 0, o sea, hay muchos que viendo un solo gráfico por ahí se pierden. ¿Ah? Eso que está ahí es la definición formal de derivada. ¿Ah? Así se define derivada. Vamos a ir y volver entre el gráfico este o la interpretación geométrica, como para que cierre un poquito más la idea. Bueno, yo no sé si hay algún que esté recursando o no, pero supongamos que no. Irene, la profe práctico, le subió ejercicios de derivadas, ¿sí? Eso significa que a ustedes les van a dar una función, supongamos que está en azul, le van a dar la expresión de esa función, y van a tener que calcular la derivada. ¿Ah? Para hacer eso, van a usar en el práctico la tabla de derivadas, ¿sí? La tabla de derivadas, yo no sé, creo que Irene se la subió, y si no en el apunte la tienen. ¿Ah? Es una tabla donde van a haber un montón de fórmulas. Esas se las tienen que aprender. ¿Ah? Nosotros acá las vamos a demostrar, no todas por tiempo, pero vamos a demostrar muchas de esas. ¿Cómo llego, digamos? ¿Cómo se genera esa tabla? Por ejemplo, yo voy a hacer esto, ¿no? Supongamos que tengo y igual a x al cuadrado. ¿Ah? Quiero calcular cuánto vale la derivada. ¿Ah? O sea, esa es la función o mi ejercicio. Quiero saber cuánto vale esa derivada. Y la vamos a hacer por definición. Hacer por definición significa que voy a aplicar esta definición que está acá recuadrada. No voy a usar la tabla. ¿Ah? Esto que vamos a hacer acá se llama proceso general de derivación. Y es lo que vamos a usar para demostrar todas las fórmulas de la tabla. ¿Cómo hago? Yo digo, bueno, si esa es y de x, esta es mi función, x al cuadrado, voy a hacer lo siguiente.
Fíjense que voy a tratar de hacer lo mismo que hicimos acá, pero un poco más analítico ahora. Yo lo que voy a hacer es incrementar la variable independiente. O sea, la x, la voy a dar un delta x. O sea, a x la voy a transformar en x más delta x, porque le incrementé. Y estaba al cuadrado, entonces, elevó al cuadrado. A causa de haber elevado al cuadrado, a causa de haber incrementado la variable independiente, la y también se incrementó. ¿Ah? Yo incremento mi variable independiente y por eso se me incrementa la variable dependiente, es lo que pasó acá. Yo incremento la variable independiente y por culpa de eso se me incrementa la variable dependiente. Sí. Incremento una, se me incrementa la otra. Voy a poner ahora, acá abajo, la función original, que era y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y voy a restar. Voy a hacer esto menos esto, igual esto menos esto. Como es el primero, lo hacemos todo, después me voy salteando un poco de pasos, pero si hago esto menos esto, me va a quedar así. Y más delta y menos y. Igual a esto menos esto, va a quedar x más delta x, que estaba al cuadrado, menos x al cuadrado. Resté. Como resté, puedo simplificar un poco. Y se me va con la y. O sea que, lo copio acá, delta i es igual a x más delta x todo elevado al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Para qué hice todo esto? No es para calcular delta i. ¿Ah? Delta i, yo lo puedo calcular así, o lo podría haber calculado directamente con esto. Fíjense que delta i dice que es la función incrementada menos la función sin incrementar. La función incrementada menos la función sin incrementar, o sea, la función original, y acá la función dándole un incremento a x. Una vez que tengo el delta i, puedo formar el cociente incremental. Esto que está acá se llama cociente, porque es un cociente, incremental, porque son dos incrementos. ¿Está? Es el cociente incremental. La definición de derivada me dice que derivada es el límite de delta x que tiende a 0 del cociente incremental. Hacer eso es dividir por delta x, o sea que si vivo acá por delta x, tengo que dividir todo esto por delta x, me queda así, x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado dividido delta x. ¿Ah? Ese es el cociente incremental. ¿Se ve ahí abajo? Si sigo ahí abajo. Bueno. Sigo acá. Voy a tratar de hacer un poquito más chiquito porque me voy a quedar sin espacio acá. Queda poco espacio, pero queda. ¿Qué? Queda un poco de espacio. Bueno, así terminamos acá. Bueno, una vez que formé el cociente incremental, para calcular derivada, lo que tengo que hacer es tomar límite. Entonces voy a hacer límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x. ¿Ah? Entonces yo tenía cociente incremental, divido todo por delta x, tengo delta y. Divido todo por delta x y tengo el cociente incremental. Y una vez que tengo eso, tomo límite en los dos lados. O sea, tomo límite acá y tomo límite ahí. Límite del que tiende a 0 de eso. Límite delta x que tiende a 0 de todo lo que tenía acá. O sea, va a quedar x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado dividido delta x. ¿Ah? Si yo aplico límite así como está, va a pasar lo que dijeron recién. Fíjense, si delta x tiende a 0, delta x es mi variable, no es x, es delta x. Delta x tiende a 0, se me hace 0 ahí. Se me hace 0 esa partecita.
Si esto es 0, me queda x al cuadrado menos x al cuadrado, me queda 0. Dividido 0. Esto es 0 sobre 0. Es indeterminado. ¿Ah? O sea, me queda un 0 sobre 0. Pero yo lo puedo resolver, o sea, puedo, fíjense, yo hago así, límite delta x que tiende a 0 de el primer término, acá tengo dos términos, ¿sí? Aquí hay un término, es un binomio, un cuadrado binomio. Si yo lo expando, me queda así, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Hice el cuadrado del binomio, menos x al cuadrado. Entonces ese estaba ahí, en x al cuadrado. Dividido delta x. ¿Va? Puedo simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. ¿Va? No me queda casi espacio. A ver, igual, límite delta x que tiende a 0. Se me fue el x al cuadrado con x al cuadrado. Arriba en el numerador ahora me quedan dos términos nomás. En los dos términos tengo delta x, o sea que puedo sacar factor común delta x. Saqué factor común delta x en el numerador. Creo que hasta ahí se ve, ¿no? Sí, ahí está el límite. Vamos al límite, mira. Delta x se va con el delta x, el término acá, se me termina justo. O sea, simplifico esos dos delta x, y cuando delta x tiende a 0, se me hace 0 ese delta x, el resultado de esto es 2x. ¿Sí? Esta es la derivada de esa función. O sea, si mi función es y igual a x al cuadrado, la derivada es 2x. ¿Estamos? Sí, y eso como, para un parcial, por ejemplo, ¿cómo se estudia? ¿Todo el desarrollo? A ver, es difícil. ¿Práctico o teórico? Para el teórico. Bueno, acá yo lo que estoy haciendo, yo después les digo que se toma, ¿no? Pero se está por acabar en un minuto. Esto es cómo demostrar por definición la derivada de esa función. ¿Sí? Es como un ejemplo de cómo se aplica la definición. Lo que nosotros vamos a ver ahora. Se me está por acabar el combo. Lo que vamos a ver ahora es cómo demostrar derivadas mucho más complicadas. Ya les digo. A ver, yo lo que hice acá fue demostrar por definición una derivada. En el práctico, lo uso acá porque lo borro. Esto que está acá es muy teórico, ¿no? En el sentido de que, supongamos, ¿no? En el práctico ustedes van a tener que agarrar esto, no sé, e a la x al cuadrado por el seno al cubo de la raíz cuarta de x al cuadrado menos 8, dividido el logaritmo al cubo de x al cubo menos 8 a la sexta. O sea, ¿qué estoy diciendo? Esto debería ir por acá. Si yo tengo esa función y la quiero derivar, vamos para qué sirve todo esto, ¿no? Pero la quiero derivar, es imposible o tremendamente complicado hacer eso mismo. No digo que no se pueda, pero voy a tener que hacer. Cambiar todas las x por dx más delta x. Imagínense que hay una expresión mucho más complicada. Restarle la función original. Formar el cociente incremental y tomar límite. ¿Ah? Es tremendamente complicado y no se hace así. ¿Ah? En el práctico vamos a usar tabla de derivadas. La tabla de derivadas, esa que tienen ahí en el apunte que Irene les debe haber subido, les da toda una serie de fórmulas para poder derivar esto. Hay unas reglas que las vamos a ir viendo acá de poquito. Nosotros acá en teórico, lo que vamos a hacer es, eso fue fácil, porque era una función sencilla, entonces la derivo, por definición. Fíjense
que este mismo ejercicio, o este mismo ejemplo que yo hice acá, yo diría que la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Ah? Si lo hubiera hecho por tabla, o sea, no hacer todo este lío, sino hacerla por tabla, no sé si tienen ahí la tabla a mano, pero fíjense en la tabla de derivada hay un montón de formulitas. ¿Ah? En la tabla dice así, dice que si la función es x a la n, tienen la tabla ahí, ¿no? ¿Tienen tabla? No, profe, yo acá no. Bueno, la tabla es una serie de fórmulas donde dice si la función es x a la n, su derivada, esto es una fórmula que sale en la tabla, dice así, n por x a la n menos 1. ¿Ah? Esta es una fórmula que a mí me ayuda a derivar mucho más rápido. Yo me fijo, x elevado a un número. Ajá, es x elevado a un número. O sea, esta fórmula me sirve a mí para este ejercicio. Entonces directamente hago así. Y prima, ¿qué dice la fórmula? Es n. N vale 2 para mi ejercicio. 2 por x elevado a la n menos 1. O sea, elevado a la 2 menos 1, que es 1. 2x. ¿Ah? O sea, usando esa formulita yo llegué a este resultado, que es lo mismo a lo que yo llegué haciendo toda esta demostración. ¿Sí? No es fácil demostrar una derivada complicada por definición. ¿Ah? Sin embargo, lo que vamos a hacer acá es demostrar esto. O sea, ¿de dónde salió esa fórmula de la tabla de que x a la n, entonces tu derivada es eso? Hay todo un desarrollo para demostrar eso. ¿Ah? La fórmula, en la tabla de derivadas son más o menos 20 formulitas. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, no las vamos a demostrar a todas, vamos a mostrar a algunas y yo les voy a ir diciendo cuáles son las que más se toman. ¿Ah? O sea, un tema de parcial teórico puede ser esto. Si esta es una función, ¿cómo demostrar esa fórmula, por ejemplo? ¿No? Como yo, si la función es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. ¿Ah? Otro tema que se toma es esto. O sea, la definición de derivada y su interpretación geométrica, que todavía no la terminamos, ahora vamos a darle vuelta. Vamos de a poquito, tampoco nos sea el lío todo de ahora, ¿no? Todo de una. La fórmula de la tabla la voy demostrando en esta clase, la que viene y la que viene. Yo quiero volver a ese ejercicio. Fíjense. Vuelvo a lo que hicimos recién, ¿no? Mi función era x al cuadrado. ¿Ah? Por todo ese desarrollo, o por tabla, yo diría que la derivada es 2x. Entonces acá quiero sacar algunas conclusiones o razonamientos con ustedes. Primero, yo partí de una función y la derivé. Hacer esto se llama derivarla. Es como que tenía una función y encontré otra función. Es como que transformé mi función. O sea, yo puedo ver derivada, hablando así muy rápido, que la derivación me da otra función. ¿Ah? Esta era mi función original, encontré su derivada. ¿Y para qué me sirve? O sea que... ¿Para qué? ¿Qué hago con eso? Acá yo puedo aplicar todo lo que vimos recién, esto es geométrico. O sea, fíjense, luego así, ¿no? Recién lo vimos como un ejemplo. O sea, el gráfico que yo había hecho recién era muy abstracto, no tenía función. Pero ahora, x al cuadrado es más o menos así. ¿Ah? Tiene el gráfico ahora este lado, pero me interesa aquel lado, por ejemplo. Esa es mi función, x al cuadrado. ¿Ah? Fíjense qué quiero hacer. Acá tengo x, acá tengo y. Supongamos que tomo un punto acá. 3, porque se me ocurrió. ¿Ah? Si yo 3, que es el valor de x, vengo acá, eso tiene una imagen. ¿Cuánto vale la imagen para x al cuadrado? ¿Cuánto vale eso? 9. 9. ¿Ah? O sea, reemplazar el valor de la función. Acuérdense que mi función o mi problema, lo que yo estoy queriendo ver es x al cuadrado.
yo la derivé y obtengo otra función. ¿Cuál es el concepto acá? Nosotros vamos a usar derivada, esta nueva función, me va a dar información de esta. O sea, es una función que a mí me sirve para sacar conclusiones, razonamientos de mi función original, de mi problema. En este caso, que no la estoy complicando tanto todavía, supongamos, ¿no? Yo voy a trazar la recta tangente a esta función en ese punto. La recta tangente va a ser más o menos así. Más o menos. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Esa recta tangente forma acá un ángulo contra el eje de las X que le llamo beta. ¿Sí? Mi pregunta o mi problema, supongamos, mi ejercicio sería esto. ¿Cuánto vale beta? Quiero calcular beta. ¿Ah? Esa es la pregunta. Fíjense que yo no lo puedo hacer por trigonometría, porque si bien acá yo tengo un triángulo rectángulo, está medio chiquito, pero no sé si fijan, hay un triángulo rectángulo ahí, el cateto opuesto de ese ángulo beta lo tengo, es la altura esa que vale 9, pero el adyacente no lo tengo porque no es este el valor, es el valor de donde corta la recta tangente, yo no tengo el ecuador, o sea, no puedo calcular ese valor. Este número no lo tengo, o sea, no puedo hacerlo por trigonometría. Entonces, derivada, lo que vimos recién, es que la derivada estaba muy relacionada con la tangente del ángulo que formaba la recta tangente. ¿Se acuerdan que recién habíamos visto la secante, que la secante separaba, se transformaba en tangente, toda esa historia? Entonces, lo que me dice derivada es que la tangente de ese ángulo beta, la tangente de ese ángulo beta, va a ser igual a la derivada de la función en el punto 3. ¿Por qué el 3? Porque estoy analizando 2. Estoy viendo el 3. ¿Ah? Entonces, con esto yo puedo calcular ese ángulo. O sea, derivada ya la calculé, es 2x. ¿Cuánto vale esa función valuada en 3? O sea, cuando x vale 3. 2 por 3, 6. ¿Ah? O sea, mi conclusión es que la tangente de ese ángulo es 6. O sea que yo tangente lo despejo y me queda que beta. La tangente de un ángulo es la relación trigonométrica entre el lado adyacente y el lado opuesto de un triángulo rectángulo que contiene Mi teléfono ese ángulo. se activó y... ¿Escucharon eso que dijo Google? Sí, sí. ¿Sabes que me escuchó esto? Bueno. Fíjense que tangente lo despejo y me queda beta igual al arco tangente de 6. Esto lo pongo en la calculadora y me da el ángulo en grado, en radian, en lo que yo quiera. O sea, yo con derivada puedo calcular el ángulo que forma la recta tangente a la función en ese punto. Ahora le vamos a dar vuelta a eso para verlo bien un poquito más. Yo lo hago así porque esto es geometría y no tengo sentido físico, pero lo que estoy diciendo es que si esta curva me describe la variación con respecto de la distancia con respecto al tiempo de un vehículo, en ese punto la velocidad de ese auto, ¿sí?, es 6, ¿ah? Porque es el ángulo, si yo lo doy en sentido físico, me representa la velocidad. ¿Ah? Y ustedes después lo van a seguir complicando agregándole cosas. Si en vez de ser distancia y tiempo, si es velocidad y tiempo, esto va a ser, o sea, esto sigue teniendo implicancia en física. Si esto fuera velocidad y tiempo, ese ángulo va a ser la aceleración, o sea, la técnica en física, la derivada va a representar algo. ¿Ah? Nosotros acá en el análisis no nos metemos tanto con física, entonces para nosotros es un ángulo. ¿Me siguen, no? Con la idea. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, profe. Bueno.
Recién lo pasamos muy rápido, ¿no? A ver, y fíjense que si yo en vez de estar en el punto 3 me voy al punto 5, es lo mismo. O sea, me voy a otro punto, reemplazo. O sea, esa función, por ahora ya le vamos a dar más usos. Esa función yo la uso para obtener información de esta. En este caso quería saber el ángulo de la recta tangente de esa función en ese punto. ¿Para qué quería saber eso? No sé. Depende de la aplicación. ¿Ah? Supongamos, no sé, yo quería apuntarle en forma con una pistola y agarrar a esa curva en forma tangencial, entonces ahí me da el ángulo en el cual yo tengo que apuntar. ¿Qué es recta tangente? Porque recién más o menos salió y no le... ¿Cómo definen ustedes? Y es pregunta de examen. ¿Qué es una recta tangente? ¿Qué es una recta tangente para ustedes? Puede ser una línea, una La recta que recta. coincide con un punto de la función. Bueno, la respuesta, si bien yo la entiendo, no es del todo correcta. En general, ustedes tienen el concepto de que una recta tangente es una recta que toca una función en un solo punto, por ejemplo. Saben decir eso. ¿Ah? Como en ese caso, fíjense como que la toca en un solo punto. Si bien uno entiende lo que quieren decir, eso no es correcto del todo. Porque, por ejemplo, fíjense, voy a dibujar ahí x al cubo. ¿Sí? X al cubo es más o menos así. Bueno, me salió un poco mal, pero es más o menos así. ¿Ah? Sí. Ese es x al cubo. Si yo trazo la recta tangente acá, en ese punto, a ver, lo voy a chicanear un poco. Voy a trazar acá, una recta. Esa recta, ¿es tangente o no es tangente? No, Pero la corta en un solo punto. no está mal la definición. Está claro que lo estoy chicaneando, ¿no? Sí, sí. Está claro que acá pasan infinitas rectas. Y todas que pasen por ahí, en principio no todas, pero muchas la cortan en un solo punto. Sí. Vamos a tratar de definir un poquito mejor. Ahora, o sea, eso de que la corta en un solo punto no es correcto. Uno podría decir, y también está mal, por eso lo digo, no, que la corte en un solo punto y que no la atraviese. ¿Ah? Estoy tratando de mejorar un poco la definición que dieron ustedes. Tampoco es correcto, yo no las quiero complicar ahora porque lo vamos a ver más adelante, pero la recta tangente que pasa por acá, por ese puntito, es así. Es el eje de las X. Y es una recta tangente, ¿sí? O sea, una recta tangente puede atravesar una curva. No es que no la pueda atravesar. ¿Ah? Esto es un tema de más adelante, así que no lo complico más ahora. Pero sigamos con nuestro problema. ¿Cómo defino entonces recta tangente? Fíjense que si yo sigo con esa definición que dijeron ustedes, que la corta en un solo punto. ¿Ah? Si yo trazo la recta tangente en este punto que yo dibujé, la recta tangente, ya lo hago bien, es más o menos así. Más o menos así. Sí. Y la corta acá también. O sea que sí lo puede cortar en dos puntos. Y esta sí es una recta tangente, esta está bien hecha. Esta sí Sería es una la recta pendiente. tangente. Y la corta en dos puntos. De hecho, una recta tangente puede cortar una función en infinitos puntos. ¿Qué quiero hacer con todo esto? Quiero que armemos acá una definición mejor de recta tangente. Yo le voy a dar dos definiciones. ¿Ah? Una definición es más bien geométrica y la otra es más bien, la otra es con derivada. Son las dos que vamos a ver acá. Geométricamente, o sea, si yo quiero definir qué es una recta tangente desde un sentido bien geométrico, sin meterme en el lío de derivada, lo vimos recién en el gráfico que hicimos al principio. Fíjense,
una recta tangente, si a este le llamo A y a este le llamo B, una recta tangente, una recta es tangente, es una secante donde un punto tiene el otro. O sea, si yo tomo una recta, ¿ah? A este lo clavo, porque es el que yo quiero sacar ahí la recta tangente en ese punto. Tomo cualquier otro punto y hago que ese punto se me acerque, ¿sí? Cuando el puntito B se me acerca, yo no lo voy a hacer acá para no complicar el gráfico, pero es lo que hicimos recién. Si el punto B lo pongo por acá, ¿ah? Trazo una recta. Al punto B lo pongo ahí, trazo una recta. Cuando el puntito B está tan al lado de ese que yo no los distingo, esa recta es recta tangente. O sea, una recta tangente es una recta secante donde un punto tiende al otro. ¿Ah? Y fíjense que en esa definición yo no dije que la encontrara en un punto, que no la pueda atravesar, no me interesa. Sí. Me olvidé de todo eso. ¿Ah? Esa es una definición. Y la otra definición, que es un poco más complicada, va a ser así. A ver, vamos. Supongamos que me centro en este punto A. ¿Ah? En ese punto A pasan infinitas rectas, un montón de rectas. ¿Ah? Hay una sola que va a ser tangente. Todas las rectas que pasan por ahí tienen un ángulo, se forman un ángulo diferente contra el eje de las X. ¿Ah? Van variando el ángulo, hay una sola que es tangente. La recta tangente, ¿qué particularidad tiene? O sea, ¿qué pasa con ese ángulo? Es aquella cuyo ángulo, o cuyo, fíjense que las rectas, ¿se acuerdan que la ecuación de la recta es así, no? Ordenada al origen, pendiente, o coeficiente angular, ¿se acuerdan? Recta. La recta tangente es aquella cuyo coeficiente angular o pendiente es igual a la derivada de la función evaluada en el punto. O sea, yo tengo una función, lo hicimos acá, ¿no? Tengo una función, la derivo, la reemplazo en el punto que estoy analizando, en el 3, en el 5, lo que sea, en el 3, me va a dar la tangente de ese ángulo. Y se acuerdan que este M era la tangente del ángulo que formaba el eje de las X. O sea, cuando ese M coincide con la derivada de la función evaluada en el punto, esa recta es tangente. Y sí, más o menos, yo sé que me he enredado, pero... ¿Sí? Esto de recta tangente con derivada lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Sí? Porque hay un tema de eso. Que tampoco se hagan tanto lío ahora. Pero esas son dos definiciones de recta tangente. Volviendo un poco más a derivada, y esto sí es importante que se lo acuerden, si uno me pregunta qué es la derivada o qué representa la derivada de una función evaluada en un punto, es lo que hicimos acá. Y si yo lo quiero poner en versito o en párrafo, sería así. La derivada de una función evaluada en un punto, la derivada de una función evaluada en un punto, me da, o es, la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente geométrica a la función en ese punto. Vamos nuevo. La derivada de una función evaluada en un punto me da la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la función en ese punto. Eso es derivada. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Borro acá. Bueno, ¿qué tengo que hacer de ahora en adelante? O de ahora, la próxima, esta clase, ya que terminamos con esto, la que sigue. Vamos a empezar a demostrar fórmulas de la tabla, o sea, que ustedes tienen en la tabla. ¿Sí?
Vamos a hacer demostración de 2 a cada 3, así podemos pasar. Ustedes me han pedido ahí hacer un ejercicio práctico. Por ejemplo, a ver, las tienen en el apunte. Yo les voy a decir después cuáles son las que se toman. Pero por ejemplo, y igual a K por X. K por X. Lo choco. Yo estoy en la ventana viendo. Bueno. K por X. Si se fijan en la tabla, que yo entiendo que lo tienen que tener, bueno, búsquenla. La tabla dice que la derivada de eso es K. K es una constante, ¿sí? Eso dice la tabla. Yo lo que tengo que acá es demostrar que eso es cierto. ¿Por qué es eso? ¿Y cómo demuestro eso? Es haciendo lo que hicimos recién, ese desarrollo analítico. Hago así. Es lo mismo que hicimos recién. Son todas iguales, ¿no? Hago incremento la X. O sea que me queda así. K, X más delta X. O sea, le di un incremento a la variable independiente. A causa de eso, me aparece un incremento en la variable independiente. Resto la función original. Y acá me empiezo a saltear algunos pasitos para ir un poquito más rápido, ¿sí? Si hago esto menos esto, se me van los i. O sea que me queda delta i. Delta i va a ser esto menos esto, va a ser k por x más delta x menos k por x. Y acá no sé por qué puse eso. K por x. Esto menos esto. Delta i. Fíjense, si yo distribuyo ese k, me va a quedar k por x y k por delta x. Y k por x menos k por x se me van. O sea que si distribuyo y simplifico, me queda directamente así. K por delta x. Eso es delta i. Ahora divido todo por delta x, o sea, formo el cociente incremental. K por delta x dividido delta x. Este me va con F. O sea, me queda acá. Y cuando tomo, vengo acá arriba, cuando hago límite de delta i, de delta x que tiende a 0, de delta i sobre delta x, o sea, tomo límite acá, tomo límite ahí. Me queda límite de delta x que tiende a 0 de k, que es un número. Y el límite de un número es ese número. Y esto que está acá es la definición de derivada, o sea, i' es igual a k. ¿Me siguen, sí? Sí, profe. Sí. Es como demostrar una fórmula sencilla. Hacemos 2 más y termino. Sobre todo porque quiero hacer 2 que les sirvan para el práctico. Las 2 que vamos a hacer ahora no son las más fáciles. O sea, no son tan fáciles como esta. U más B. Cuando decimos U y cuando decimos B, entendemos que U es una función de X y B es otra función de X. O sea, yo estoy diciendo que ahora mi función es la suma de 2 funciones. No sé, supongamos algo así. Igual a x al cubo más seno de x. ¿Vamos? A ver, ¿cuál es la idea, no? Ustedes en la tabla de derivadas, que es una sola hojita, tienen las fórmulas para poder resolver cualquier derivada. Está claro que hay un método para poder sacar ideas de ahí, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo puedo hacer infinitas combinaciones de funciones y las puedo resolver con la tabla. O sea que en la tabla no sale eso, sino que tengo un método, un algoritmo, que a mí me ayuda a resolver. Entonces veo esto como la suma de 2 funciones, u y b.
¿cómo sería la derivada de la suma de dos funciones? El razonamiento es así, a ver. Acuérdense que mi variable independiente es x, no es ni u ni b, es x. Yo cuando incremente a x, voy a incrementar a la x que está ahí adentro. Por culpa de incrementar esas x, se me va a incrementar la u o la b, se me incrementan las dos. Entonces, ese incremento me viene acá y ese incremento me viene acá. Yo lo que estoy diciendo es que cuando yo incremento x, u se incrementa y b se incrementa. Esto es el incremento que tuvo u y el incremento que tuvo b, por culpa de haber incrementado la x. Y eso hace que mi función y se incremente. Resto la función original. Esto menos esto es delta i. Y acá, bueno, me sigo saltando pasos. A ver, si hago esto menos esto, ¿sí? Me va a quedar a más delta u más b más delta b menos u y menos b. O sea, estos van a estar restando. Me va a quedar así, delta u más delta b. Porque esta u se va a ir con esa u cuando lo reste y esa b se va a ir con esa b cuando reste. Ya tengo cuánto vale delta i. Armo el cociente incremental. O sea, divido por delta x, va a quedar así. Delta u sobre delta x más delta b sobre delta x. O sea, divido esto por delta x, divido todo esto por delta x. Ese es el cociente incremental. Tomo límite de delta i por delta x para delta x que tiende a 0. Y me queda así. Límite de delta x que tiende a 0 de delta u sobre delta x más límite de delta x que tiende a 0 de delta b sobre delta x, porque si tomo límite de un lado, tomo límite acá. Y el límite de la suma es la suma de los límites. Esto que está acá es la definición de derivada. Es y'. Y eso que está acá es la definición de derivada, pero en vez de ser una y es una u, o sea que esto es la derivada de u. Y eso que está acá es lo mismo, en vez de ser una y es una e. O sea, yo lo que estoy diciendo es que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones. ¿Ah? Claro. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera que resolver ese ejercicio, yo acá lo hago un poco rápido porque vamos usando tablas, ¿sí? Veo, ajá, esta es u y esta es b. Entonces, es como que son dos ejercicios por separado, la derivada de esto más la derivada de esto. Y acá uso la tabla, ¿no? La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Más la derivada de seno, van a la tabla y dice coseno. ¿Ah? Y ahí terminó el ejercicio. ¿Por qué la derivada de seno es coseno? Lo vamos a ver, lo tenemos que demostrar. Está en la tabla por ahora. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Sí. Sí. Yo lo pongo acá para que quede puesto. A ver, si en vez de ser una suma hubiera sido una resta, hubiera cambiado acá. Ahí, 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 ahí y ahí. O sea, la resta de dos funciones, o la derivada de una resta de dos funciones, es la resta de las derivadas. ¿No? ¿Siguen con eso, sí? Borro. Hacemos una más y terminamos. U por B. Esta es más complicada. Estoy diciendo que, por ejemplo, ahora mi ejercicio es así. X cubo por seno de X.
O sea, tengo el producto de dos funciones. El razonamiento es igual, ¿no? O sea, delta x incrementa u y a b y por culpa de eso se incrementan esto. Entonces me va a quedar así. U se transforma en u más delta u. Y b se transforma en b más delta b. Esa es la función incrementada, o sea que acá tengo función incrementada. Resto. Bueno, esto lo vamos a hacer porque es más complicado. Es delta i. Esto menos esto me queda delta i. Y acá me queda así. Propongo, va a quedar así. U más delta u por b más delta b menos u por b. Se dice esto menos eso. Voy a distribuir esos paréntesis, va a quedar así. U por b, es este por este. Más u por delta b. Más este por este, o sea, delta u por b, voy a ponerlo b por delta u. ¿Sí? Lo cambié el lugar de que siempre primero la letra y después el delta. Y este por este es delta u por delta b. Sí, no, ese es la distributiva de esos dos paréntesis. Menos u por b. Este se va con este. Ahora estoy en condiciones de plantear cociente incremental. Se debe dividir por delta x. Va a quedar así. U por delta b dividido delta x más b por delta u dividido delta x más delta u por delta b dividido delta x. O sea, divido todo por delta x. A esa división no la puedo poner como toda o sea, yo puedo ubicar el delta x abajo dividiendo al que lo quiera. Lo pongo así porque es lo que estoy buscando. Y ahí tomo límite. Límite de delta i sobre delta x para delta x que tiende a 0 de, bueno, u por el límite de delta x que tiende a 0 de delta b sobre delta x. Tomé el límite acá. U es una constante para mi límite, porque mi límite, o sea, la variable de mi límite es delta x. U no depende de delta x. Lo que depende de delta x, o sea, lo que me hace variar, es delta b, porque delta x me hizo que b aumentara. Más b por el límite de delta x que tiende a 0 de, ¿qué hizo acá? Delta u sobre delta x más límite de delta x que tiende a 0 de delta u por delta b sobre delta x. Esto que está acá es la definición de derivada, o sea, y' igual a u. Esto que está acá es la definición de derivada, pero en vez de ser una y es una b, o sea que puedo poner como b' más b por la definición de derivada, pero de u. U'. ¿Sí? Y eso que está acá, esto, vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque, a ver, cuando delta x tiende a 0, y esto lo dijo recién alguien de ustedes, si delta x tiende a 0, ¿qué pasa acá? Se me hace 0 el denominador, se me hace 0 delta u y se me hace 0 delta b. Esto siempre es 0 sobre 0. Con lo cual, delta u y delta b son infinitésimos. Recuerden que infinitésimo era una función o una expresión que tiende a 0. Si tengo el producto de dos infinitésimos, ahí arriba tengo un infinitésimo de orden superior. ¿Recuerdan? El infinitésimo de orden superior es el producto de dos infinitésimos. ¿Qué estoy diciendo? Que si bien todos tienden a 0, el numerador y el denominador, en el numerador tengo el producto de dos que tienden a 0. O
sea, son más fuertes para tender a 0 que el de abajo. 5 la idea, ¿no? Sí. Entonces, si ese tiende a 0 y ese tiende a 0, el producto también tiende a 0 y es mucho más poderoso que el de abajo. O sea que ese límite da 0. Así que esta derivada, se va a 0, la acomodo, generalmente se pone al revés, hago así, u' por b más u por b'. Así como sale en la tabla, los di vuelta, porque se sabe poner la derivada del primero más por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que dice esa formulita. ¿Vamos? Y con eso yo hago la derivada de un producto. Por ejemplo, acá, se me está por cortar, así que lo hacemos rápido, y prima, tengo que derivar eso. Es el producto, aplico esto, va a ser la derivada del primero, 3x al cuadrado, por segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es coseno. Y ahí termino ese ejercicio, si hubiese un ejercicio. ¿Vamos? Sí. Esto tiene que hacer un montón de práctica, ¿no? Las fórmulas de la tabla, no es que se las tenga que acordar en memoria. Después de hacer 200 ejercicios, créanme que se las empiezan a aprender. ¿No? No es que hay que estudiar de memoria, sino que las aplican y uno se las empieza a acordar. ¿No? Y acá, a ver, como para cerrar con esto, yo no lo hago, pero el concepto de derivada se sigue aplicando. O sea que si yo grafico esa función, que es una función complicada, ¿no? Pero si yo la grafico, quiero trazar una recta tangente en algún punto y quiero sacar el ángulo, como hicimos recién, con esta derivada yo lo saco. ¿Se entiende la idea? O sea, con x al cuadrado es más fácil de verlo, pero acá pasa lo mismo. Con esa función derivada yo saco información de esta función. ¿Vamos? Sí, profe. Ahí la corto y acá terminamos con teóricos. Sé que vamos a hacer ahora con derivada, vamos a seguir la que viene demostrando algunas más de la tabla. ¿Sí? Ustedes con los ejercicios que les subió la profe, lo que tienen que hacer es tomar el ejercicio y empezar a aplicar la tabla para ir derivando. ¿Ah? O sea, un ejercicio de práctico va a ser, dada una función complicada, encontrar su derivada, por ejemplo. ¿Vamos? Yo, a ver, el grupo de Facebook. ¿Qué dice acá Ignacio Gallo? ¿Qué dijo acá? ¿El 5 o el 7? Bueno, vamos a hacer uno. Vamos a hacer, no sé, el 7. El 7 parece un poco más complicado. ¿Qué dice? X al cuadrado menos x2 dividido x al cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, vamos con ese. Yo pongo acá el zoom. Está grabando, sí. Bueno, análisis de funciones, ¿tá? Tengo grado 2 sobre grado 2 en este caso. Lo primero, ustedes, o sea, yo les digo cómo lo hago yo, ¿no? No necesariamente tienen que hacerlo así. Pero, recomendación. Lo primero que yo hago es factorearlo. Numerador y denominador. ¿Cómo factoreo eso? Vamos con el numerador primero. Como mentalmente no me sale tan rápido, bueno, creo que va a dar menos 1, pero factoreo eso, hago así, Bhaskara, o sea, hago menos b, o sea, 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4a por c. Como hay negativo, me va a quedar 8 dividido 2. ¿Vamos? Eso tiene dos resultados. Y lo hacemos rápido. A ver, es 1 más 8 es 9. Raíz cuadrada, 3. Me va a quedar 1 más 3, 4, y 2, 2. Y 1 menos 3 es menos 2, y 2 es menos 1.
¿Me siguen ahí, sí? Quiere decir que el numerador lo puedo escribir así. X menos 2 o sea, es x menos esta raíz por x menos esta raíz, como es menos por menos, más. Y si hago ahora lo mismo para la de abajo, me queda menos b, o sea, 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por c es 4 por 3, 12, sobre 2. Cuatro más 12 es 16, raíz cuadrada es 4. ¿Sí? 2 más 4, 6, dividido 2, 3. 2 menos 4 es menos 2, dividido 2, menos 1. O sea que en el denominador me queda así, x menos 6 por x más 1. ¿No sería 3 en vez de 6, profe? Sí. No lo dividió. Sí, faltó 3, ¿está? Cierto. Bueno, ahí están los factores. Y fíjense, a ver, yo esto lo hago porque, más allá de que ahora yo voy a hacer el desarrollo, ¿no? Yo viendo esto o esto, yo viendo eso, yo me doy cuenta que va a pasar. O sea, antes de empezar a resolver, yo ya sé qué va a pasar. Fíjense. A ver, tengo grado 2 y grado 2. Por eso tengo dos factores en cada grado, ¿sí? Tengo, arriba hay dos valores que me hacen 0 el numerador. Entonces, en principio habría dos ceros. Y en el denominador hay dos valores que me hacen 0 el denominador. O sea que en principio habría dos polos. Pero, como este 0 me coincide con ese polo, esto no es 0 y esto no es polo, un punto de continuidad evitable. Por ende, esta función va a tener un 0, o sea, un 0 en 2, un polo en 3, por ende una asíntota vertical en 3, un punto de descontinuidad evitable que va a estar en menos 1. Ordenada al origen va a ser 2/3, ¿sí? Porque lo ordenada al origen es cuando x vale 0, o sea que se hacen 0 todo esto, menos 2 sobre menos 3 es 2/3. Grado 2 sobre grado 2, esto va a tener asíntota horizontal. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 1. Y casi que hasta mentalmente sale la gráfica, o sea, no es tan difícil plantearla. Yo lo primero que hago siempre veo qué va a pasar. Ahora lo vamos desarrollando, ¿no? Primero, dominio. Son todos los reales menos los valores que me dan problemas. ¿Sí? O sea, los valores que hacen que la función no exista. Y en este caso tengo dos valores que me dan problemas, que son el 3 y el menos 1. ¿Ah? Esos son los dos valores que me dan problemas. Ceros, o intersección con el eje de las x, son los valores que hacen 0 el numerador, o los valores, en realidad son los valores que hacen 0 la función. Yo podría, y esto está mal, a ver, lo vamos a hacer y después lo corregimos. Si lo hago así sin pensar mucho, digo, bueno, un valor sería el 2. Yo lo pongo así porque me gusta en forma de puntos, ¿sí? X vale 2, Y vale 0. Y el otro valor es menos 1. Cuando x vale menos 1, se me hace 0 el numerador. Ese está mal, y vamos a ver por qué. Ordenada al origen. Es cuando x vale 0. Cuando x vale 0 se hace 0, 0, 0, 0. Me queda menos 2/3. O sea que la ordenada al origen la tengo en 0 vale x y vale 2/3. ¿No? Polos. Son los valores que hacen que la función tienda al infinito.
En el caso de cocientes de polinomio, lo puedo simplificar un poco y así son los valores que es en 0 el denominador. Esto también está mal, ¿por qué? Yo veo 2, x igual a 3 y x igual a menos 1. ¿Ah? Y ahora vemos por qué está mal eso. Porque si yo empiezo a traer acá el gráfico, hago así. A mí en general me gusta ir haciendo y trayendo el gráfico, ¿estamos? Entonces, me fijo. Según esto tengo dos ceros, en 2 y menos 1. Ahí tengo un 0. Y según esto tengo un 0 en menos 1. O sea, la función pasa por ahí, ¿no? Por este y por este. Ordenado al origen 2/3. Lo voy a poner acá. Se me ocurrió ahí. 2/3. 2/3 o menos 2/3. Ah, no. No, porque es 2/3. Positivo. Está. 2/3. ¿Ah? Acuérdense, con circulitos es que la función pasa por ahí. ¿Ah? Y ahora viene el problema. Polos. Tengo un polo en 3. O sea, por acá. Y tengo un polo en 1, en menos 1. Y acá está el problema. O sea, yo no puedo tener... ¿Se dan cuenta cómo me contradigo yo mismo? Si es un 0, la función tiene que pasar por ahí. Pero si es un polo, por acá hay una asíntota vertical y la función no puede pasar por ahí. Aparte, este no puede ser 0 porque es un valor que saqué del dominio. O sea, tengo contradicciones. ¿Ah? Cuando pasa eso, esto no es más un 0 y esto no es más un polo. O sea, no son ni ceros ni polos. Eso es otra cosa. Lo borro. ¿Ah? Esto se puede hacer así, borrándolo, o directamente, en general yo no lo hago así, en general yo no lo pongo ni como 0 ni como polo. Algo lo hice acá, pero no. Ya sé que esto no es un 0 y esto no es un polo, no puede quedar como 0 y como polo. Esto es un punto de discontinuidad evitable, ya lo vamos a hacer. Entonces hasta ahora mi gráfico viene quedando así. Por acá pasa, por acá pasa. Y bueno, puedo ir adelantando acá o allá. O sea, acá hay un polo. Acá tengo una asíntota vertical. ¿Estamos? Tengo una sola. Me vengo acá al desarrollo analítico y lo hago, ¿no? Asíntotas pongo. Asíntotas. Verticales, asíntotas verticales. Son rectas verticales que pasan por los polos. Tengo uno solo que es x igual a 3. Ya lo marqué allá. Asíntota horizontal. Siempre la asíntota vertical se calcula como límite de x que tiende al infinito de la función. De esta función. Y lo hago mentalmente, ¿se acuerdan que hemos visto? Cuando x tiene infinito, el cociente de dos polinomios, hay una reglita rápida para calcularlo mentalmente y tengo grado 2 arriba, grado 2 abajo, son del mismo grado, o sea que me da este número dividido ese número. Que en ambos casos es 1, o sea que acá me da 1. Fíjense, esto era 2 y esto es 2/3, ¿sí? Si eso es 2/3, acá tengo un tercio más o menos, un tercio, y con un tercio más, por ahí, pues sí, acá estaría el 3/3, que sería 1. Para seguir la escala, ¿no? O sea que el 1 va a pasar por ahí y acabo... Asíntota horizontal. ¿No? ¿Dudas hasta ahí o más o menos lo que sabe hacer? Sí. No, profe, siga, está bien. Bien. Lo pongo acá aunque no tiene oblicua. Habíamos dicho que oblicua, para que tuviera oblicua, no tiene que tener horizontal, o sea que me tiene que dar infinita esta. O, si lo hago más completo, para que tenga oblicua, el grado de arriba tiene que ser mayor que el de abajo con 1. Siempre hablando del cociente de polinomio, ¿no? O sea que no tengo
porque tengo horizontal. ¿No? Y se me acabó ahí. Se me acabó, sí. Borro esto, porque voy a seguir haciendo cosas acá. Puntos de discontinuidad. Es un ítem nuevo. ¿Ah? Para hacer puntos de discontinuidad, yo lo que me fijo es en el dominio. El dominio decía esto, ¿no? Dominio era los reales menos el 3 y el menos 1, decía así. O sea, saqué 2 puntos. En esos 2 puntos tengo algún problema, tengo algo raro. Entonces voy a analizar esos 2 puntos. Cuando x igual a 3, ¿ah? Yo lo que hago es, analizo, se acuerdan que continuidad tenía 3 condiciones. La primera es que existiera la función valuada en 3. ¿Ah? Pero la función valuada en 3 no existe porque me da infinito, o sea, en realidad me da 0 el denominador, no puedo dividir por 0. Entonces, la primera condición no se cumple. O sea, ya la función no es continua. La segunda condición es que este límite exista y que sea finito, que me dé un número. Cuando yo hago ese límite de que tiende a 3, se me hace 0 el denominador y ese límite me da infinito. ¿Ah? Ese límite da infinito. Porque se me hace 0 el denominador y no se me hace 0 el numerador. Cuando se hace infinito, a ver, la tercera condición ni la hago, porque para hacer la tercera condición se acuerdan que tiene que hacer que esto sea igual a eso. Acá esto no se cumple y esto me da infinito, o sea, no puedo hacer nada de eso. Yo digo acá que acá existe punto de discontinuidad asintótico. O existe punto de continuidad no evitable de primera especie de tipo asintótico. ¿Se acuerdan que los de primera especie era salto infinito, asintótico? Que los asintóticos son asíntotas verticales. ¿Ah? Y x igual a 3 es la asíntota vertical. El otro punto complicado es el menos 1. Primera condición no se cumple, o sea, si yo hago la función valuada de menos 1, no existe, porque cuando hago x igual a menos 1 me queda 0 sobre 0, no tiene valor, no tengo imagen. Pero, para este caso, si yo hago límite de x que tiende a menos 1, de la función, ¿ah? Y acá lo voy a escribir, acá no lo hice porque ya me da infinito, pero acá lo voy a escribir. La función es esta o es esta, puedo usar cualquiera de las dos formas. Voy a usar esta. La función era así, x menos 2, x más 1, x menos 3, x más 1. Como estoy en límite, puedo simplificar este con ese. Y ese límite va a dar un número, va a dar, a ver, cuando x tiende a menos 1 me queda menos 1 menos 2, es menos 3, dividido, menos 1 menos 3 es menos 4, o sea que me da 3 cuartos. ¿Ah? Ese límite existe, o sea, la segunda condición de continuidad sí se cumple. Y la tercera no se cumple, porque si bien el límite existe, me tiene que dar igual a esto y esta no la tengo, no tengo valor, o sea que ni la pruebo. Cuando el límite existe, ¿ah? Y los límites laterales dan iguales, en un polinomio pasa eso, yo que voy a decir que existe punto de discontinuidad evitable. Evitable. ¿Vamos? Y no solamente eso, sino que esto me da información.
me está diciendo que cuando x tiende a menos 1, la función tiende a 3/4. Fíjense, x a menos 1. O sea, acá yo tengo el 1, más o menos por acá estará el menos 1. ¿Ah? Ese menos 1. Cuando x se acerca a menos 1, la función se acerca a 3/4. Fíjense, a ver, vamos a color para que no nos confundamos. Si esto vale 1, la mitad es más o menos por acá, y la otra mitad es acá. O sea, este es el valor 3/4 en mi escala. Quiere decir que ahí, o sea, cuando x vale menos 1 y la función 3/4, ahí es donde tengo el agujerito, el huequito. La función va a pasar por ahí, digamos, o sea, va ahí, tiene ese huequito y sigue. O sea, eso me sirve ahí para ver dónde está el huequito. ¿Vamos? Coordenada en x, coordenada en y. Y se me acabó el pizarrón. Borro. Acá. En este ítem, punto de continuidad, yo analizo todos los puntos que saqué del dominio, ¿no? En este caso son 2, por eso hice dos análisis. Signos o estudio de signos. ¿Se acuerdan? Esto es marcar en una recta todos los ceros y polos de la función. Yo ahora lo voy a cambiar un poquito, pero por ahora hacemos así. Marco ceros y polos acá. Tengo un 0 en 2 y tengo un polo en 3. ¿No? Eso me delimita a mí donde la función, ¿se acuerdan que le hemos visto el porqué? Son lugares donde la función puede hacer cambio de signo. Fuera de esos lugares no podría. Yo voy a agregar acá el punto de discontinuidad evitable, que era menos 1 estaba. Acá es como que había un 0 en polo, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo agrego? No es el caso de esta función, pero, bueno, ese huequito que está ahí, está en 3/4. Si el huequito me hubiera dado acá abajo, o sea, en 0, la función puede cambiar de signo. O sea, podría haber venido la función, tiene el huequito y se hacía negativa. O sea, la función puede cambiar de signo también en el punto de discontinuidad evitable. Por eso lo agregué como punto para ver. No es el caso de esta. ¿Y ahora qué hago? Empiezo a darle valores a la función en estos intervalos. Acá esto es menos 1. ¿Qué significa eso? Es, entre el menos infinito y el menos 1, tomo un valor que se me ocurra a mí. ¿Ah? Esto es una forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, del menos infinito y el menos 1 está el menos 100. ¿Ah? Se me ocurre a mí menos 100. Y lo reemplazo acá, ¿qué pasa? Menos 100. O sea, x vale menos 100, ¿no? Menos 100 menos 2 me da un negativo, porque me queda menos 100 menos 2. Menos 100 más 1 me da un negativo. Menos 100 menos 3 me da negativo. Y menos 100 más 1 es negativo. Menos por menos es más, menos por menos es más, y más dividido más es más. ¿Sí? O sea, la función es positiva. ¿Vamos? Tomo un valor entre menos 1 y 2. Acá en este caso hay un valor fácil. Entre menos 1 y 2 está el 0. ¿Sí lo marco? ¿Sí? Está el 0 acá. Lo uso. 0, cuando yo hago que x vale 0, es la definición de ordenada al origen. Y ya la calculé. Cuando x valía 0, la función valía 2/3 positivo. O sea, la función es positiva.
quiere decir que es positiva y sigue siendo positiva. ¿Ah? Entre 2 y 3 está el 2,5. ¿Ah? Tomo el 2,5. 2,5 positivo, ¿sí? Y lo reemplazo, ¿qué pasa? 2,5 menos 2 es positivo. 2,5 más 1 es positivo. 2,5 más 1 es positivo. Y 2,5 menos 3 es negativo. Me queda más, me queda menos, porque menos por más es menos, y acá me queda menos. O sea, la función se hace negativa. Bueno, y del 3 para el infinito tomo el 800, si lo hago, me va a dar positivo. ¿Ah? ¿Me siguen, no? Sí, Sí, profe, todo bien. sí, sí. Y me falta paridad. Borro acá. Paridad, si se acuerdan, paridad era así. Si se cumplía esto, que la función es igual a la función de menos x, es par. Si se cumple que f de x es igual a menos f de menos x, es impar. Y si no se cumple ninguna, es que no tiene paridad. ¿Ah? Yo no lo voy a hacer porque hacemos un poco más rápido, pero para que se cumpla par y que impar, hay que o hacer eso, probar eso, o puedo hacer un poco de trampa, porque para que sea par o impar, la función tiene que ser simétrica, o sea, tiene que haber simetría. ¿Ah? Si yo me fijo, tengo un 0 en 2. Para que sea simétrica, tendría que tener un 0 en menos 2. Tengo un polo en 3. Para que sea simétrica, tendría que tener un polo en menos 3. Como no tengo, yo me doy cuenta que esa función no va a tener paridad. Entonces, ni lo hago y digo, no tiene paridad. O no tiene paridad. O sin paridad definida. ¿Ah? Bueno, y ahora puedo graficar. Entre el rojo y el azul. Vamos a hacer el rojo esto. Bueno, yo ahí no, yo borré signos, pero yo había hecho signos y me decía que desde el menos infinito hasta el 2, la función era positiva, o sea que acá no hay función. Entre el 2 y el 3 que está ahí, la función signo me había dicho que era negativa, o sea que acá no hay función. Y del 3 para el infinito, la función es positiva, o sea que acá no hay función. Y lo que me faltó hacer, que me lo olvidé, por acá, falta algo. Me lo comí recién. Cuando hicimos asíntoto horizontal, ¿se acuerdan que el asíntoto horizontal me dio 1? El límite, o sea, me dio eso. ¿Ah? Me faltó ver o calcular si la función corta la asíntoto horizontal. ¿Se acuerdan que las funciones pueden cortar la asíntoto horizontal? Esto en general yo lo hago en el mismo ítem de asíntotas, ¿tá? Que no lo hicimos recién. ¿Cómo me fijaba, cómo me daba cuenta si corta o no corta? Siempre hago así. Y igual a la asíntota horizontal. O sea, igualo la función a la asíntota. La función es x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 1. Igualo esto a esto. Esta la corta, ¿sí? Por eso hay que hacerlo. Esto que está acá, lo paso para allá multiplicando, así que me queda así, x al cuadrado menos x menos 2 igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto es lo que me dice. Y ahora despejo x. ¿Ah?
ese menos 2x que está restando lo puedo pasar para acá sumando. Y tengo un menos x con ese 2x que viene acá, me queda una x positiva. Este menos 2 pasa para allá, pasa sumando, y me queda menos 3 más 2, me da a menos 1, pero no lo corto. Bueno, fíjense. Esto es un caso particular. No me la corta, porque x igual a menos 1, ya lo vimos, es un punto de discontinuidad evitable. O sea, la función pasa por ahí, no por la asíntota. O sea, que no la corta esta la función. ¿Ah? Este valor ya lo vimos, y es el punto de discontinuidad evitable, o sea que no lo corta. ¿Me siguen, sí? Si ahora hago la gráfica, lo voy a poner acá. Porque x igual a menos 1 no pertenece al dominio. ¿Sí? Yo lo había sacado del dominio ese valor. En un punto donde no hay, acá la función no existe, tiene un huequito ahí, ¿no? Y ahora tiro la gráfica. Vengo con la asíntota. Paso, o sea, tengo ahí al huequito, ¿sí? Voy a ordenar al origen. Voy al 0. Y me voy con la asíntota vertical. Del otro lado de la vertical, vengo por acá arriba y me voy con la horizontal. ¿Lo ven, no? Sí. Oh, me cansé. ¿Dudo con eso? Profe, ¿por qué tomaba como asíntota horizontal el 1? Porque la definición de acento horizontal es el límite de que tiende al infinito de la función. ¿Se acuerdan, no? O sea, asíntota horizontal, lo hicimos yo lo borré ahora, pero era el límite de que tiende al infinito. Se calcula siempre así, ¿no? Sí. Esa es la definición de acento horizontal. Cuando es que tiende al infinito de la función, tengo que tomar el límite de eso. Como es el cociente de dos polinomios y x tiende a infinito, hay una reglita rápida que me fijaba en los grados. Grado de arriba 2, grado de abajo 2. Este límite en realidad da infinito sobre infinito, o sea, da indeterminado. Pero hay una regla que dice que me fijo en los grados, si son del mismo grado, este número dio esto, o sea, 1 dio 1 es 1. Ah, bien, sí, usó el que sacamos anteriormente, serio. Sí, sí, sí. Ah, está eso. Sí. Gracias. Ah. Bueno, ¿dudas con eso? No era tan difícil este. Ustedes No, lo profe, ya calculo está. que la mayoría usa GeoGebra, o sea que puede ir a GeoGebra, la grafican y se fijan cómo les da. Sí, Ignacio estaba hablando. No, le decía que ya estaba. Yo era el menos 1, no sabía qué hacer. O sea, la grafiqué, me quedó muy parecida, menos el menos 1, que no sabía qué ponerle, pero ya está. Bueno, claro, el punto de discontinuidad evitable es cuando me coincide como ese 0 y ese polo, no es más ni 0, no es más polo, y es un punto de discontinuidad evitable. ¿Dónde está el agujerito? Digamos? Es el huequillo. Bien, muchas gracias. Vale, de nada. Las funciones, bueno, esta es grado 2 sobre grado 2. Si hubiera sido grado 3 sobre grado 3, yo podría tener más de un punto de discontinuidad evitable, más de un polo, o sea, ahí ya depende de qué tanto quiera complicar o qué tan complicado sea el ejercicio, ¿no? En general, no se toma más de grado 3 sobre grado 3, porque esto se empieza a ser muy engorroso, además. ¿Ah? Claro, bueno, muchas gracias. Bueno.
Bueno, nos vemos el jueves que viene. Bueno.